Dios hace cosas gloriosas. Amén. Así que esta noche vamos a dar gracias. Venga, Talía. Y en esta noche le vamos a dar gracias al Señor por Talía. Si bien ya es una discípula que ha crecido, está su líder, pero mi amado, hay algo importante que en los años uno ha entendido, que hay muchas cosas que pasan y que Dios se manifiesta, Dios hace cosas con su iglesia, con su pueblo. Y cuando venimos a los pies de Cristo, algo Dios hace siempre, ¿eh? Yo de los años de cristiano que tengo, nunca he dejado de escuchar testimonios. Pero hoy más que nunca digo, Señor, tenemos que dar gracias cada domingo de lo que tú has hecho. Amén. Y yo le decía el domingo pasado, era una noche oscura. Y algunos se reían, pero de verdad que era una noche oscura. Era una noche, digamos, una de esas noches donde muchos no quisieran pasar. Pero la verdad era una noche de esas feas, esas noches donde no tenés ganas de vivir más, donde la depresión abundó, donde el deseo de vivir ya no lo tenés, donde pareciera que todo se acabó. Fue así, Talía, ¿no? Amén. Bueno, para que entiendan el contexto, estaba unos días de mi casamiento, estaba muy estresada con las preparaciones y todo, y estaba en la duda de qué hacer con quién entrar, con mi padre. Entonces tenía ahí, justamente en el Día del Padre, me hacen el testimonio. Así que, nada, ese día había discutido con mi marido. Nosotros vivimos en un complejo de cabañas. Me había alejado al complejo, a una de las cabañas. Me había puesto a reprocharme todo lo que había hecho en mi vida y que por qué estaba ahí. Salí de bañarme, tenía una bata, colgué una bata en un candado que había, y cuando me intenté colgar, la soga me apretó y se soltó, o sea, se rompió. Y bueno, gracias a Dios pude pedir ayuda y el enemigo no me pudo tomar, porque viene muchos años, me venía persiguiendo el espíritu de muerte desde muy chica. Entonces esa vez pude dar un rompimiento gracias a las pastoras que me vinieron. Esa noche, sí, por eso digo esa noche, y era una noche. Y si uno se avergüenza de las cosas que pasó, no, mi amado, ¿sabe por qué uno no se debe avergonzar? Yo tomé alcohol, era drogadicto, bueno, hice de todo en la vida. No me avergüenzo, ¿sabe por qué? Porque hoy estoy acá y doy gracias a Dios por la libertad que Dios tuvo sobre mi vida. Amén. Entonces ella cuenta, denle un aplauso al Señor. Entonces, ella dice, en un momento de depresión, de tristeza, de agobio y un montón de cosas, donde quiso suicidarse. Y en esa noche la llama a la pastora y va la pastora Vero y la pastora Adri, van las dos para aquel lugar. Y cuando llegan la encuentran a Talía debajo de sus colchas. Y parecía una noche tétrica. Y en esa noche la ministraron. Y en esa noche, Talía, ¿qué hizo Dios? Me liberó. Él me hizo libre del espíritu de muerte, del espíritu del rechazo, de todo. Sinceramente me hizo nueva criatura. Gloria a Dios. Amén. Si Dios lo hace, y lo tenemos que contar, ¿para qué? Para que muchos crean que nuestro Dios es un Dios de poder. Amén. Y que Dios está en todos lados. Y que con esa decisión que había tomado Talía, Dios sabía que Dios tenía un propósito con su vida, con su casa, con su familia. Y que Él iba a hacer cosas gloriosas. Amén. Y la está haciendo hoy en su vida y en su casa y en su familia. Así que, discípulos amados, líderes, pídanle a Dios que en esta semana entrante Dios haga algo. Porque le voy a llamar y le voy a preguntar, ¿qué hizo Dios en tu vida? Y no va a empezar, Si no, tendrá que, o sea, ¿a qué voy con esto? Usted tiene que tener hambre de que Dios haga algo. Amén.
Tiene que tener hambre de que Dios haga algo en su casa, en su vida, en el trabajo, donde sea. Si estamos vivos, tenemos que estar en esta tierra para que Dios haga algo con nosotros, que Dios nos use aún a nosotros para llevar la palabra. Juan, escuchaba lo que dabas de testimonio ahí en el reporte. Amén. De la relación con tus hijos. Y eso es bueno, porque Dios está obrando en la familia. Amén. Dios está restaurando. Y mientras Dios más restaura, más la gloria de Dios se manifiesta. Amén. Así que dale un aplauso al Señor. Nos gozamos por eso. Y gracias por ese presente que me han regalado. Sí, gracias por las palabras que me hacen acordar. Hijita, hijito. Sí. Ya voy terminando. No, ahora ni empecé. Y nos gozamos en el día de hoy por este día hermoso. Y en este día, haciendo alusión a lo que estamos festejando como Día del Padre, hay una historia muy linda en la palabra que nos bendice y nos hace notar cosas tan lindas en esta historia. Y es la historia del hijo pródigo. Aquel hijo que un día tomó decisiones. Y que en esas decisiones no fueron tan buenas. Y que muchas veces como hijos de Dios y como hijos naturales a veces tomamos decisiones incorrectas, tomamos decisiones que no nos bendicen, que no nos hacen bien, que no nos damos cuenta y por esas decisiones tenemos algunas cuestiones que se complican en el camino. Por eso en esta hermosa historia de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante, Jesús habla en esta historia y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquel hijo, de alguna manera, él quiso pedirle a su papá lo que le correspondía. Y sabe que en el original de la palabra, lo que le estaba pidiendo en el original quiere decir bios, ¿sí? Bienes, que significa vida. Y en una palabra, su hijo le estaba pidiendo parte de su vida, de su patrimonio, de lo que él había hecho, lo que había capitalizado como padre. Y dice que este hijo le pidió los bienes que le correspondían a su papá. Y acá comienza la historia, ¿no? Cuando alguien se anticipa a disfrutar algo que todavía no es tiempo. Cuando alguien se anticipa a tomar decisiones que no corresponden. Cuando alguien se anticipa a disfrutar cosas que no es el momento. Y dice que aquel hijo le pidió parte de esa herencia a su papá. Que le repartiera parte de esos bienes. Y esos bienes habían sido capitalizados por su padre. Entonces, este hijo quería disfrutar de los bienes, pero lejos de su padre. Quería disfrutar de la vida lejos de su padre. ¿Y sabe qué, mis amados? Muchas veces queremos disfrutar de la vida lejos de Dios. Muchas veces queremos disfrutar de lo que Dios te ha dado, pero lejos de Él. Queremos disfrutar de todo lo que nos puede estar pasando mientras estamos tomados de la mano del Padre. Y en esto reflexionaba en la palabra, y mientras estábamos o estamos en la casa del Padre, está la bendición, está lo que existe en la casa del Padre. Y a veces
Queremos disfrutar de eso que el Padre nos ha dado, pero lejos de Él. Queremos generar una independencia de las bendiciones de Dios que Dios nos ha otorgado, pero lejos de Él. Y este muchacho dice que le dijo a su papá: papá, quiero que me des parte de esos bienes, parte de su vida, de lo que él había construido como papá. Se estaba adelantando algo que todavía no sabía manejar. Yo quiero decirle esto, mi amado. Muchas veces creemos que en todo lo que el Padre nos ha bendecido, que el Padre ha hecho en nuestras vidas, creemos que ya está todo bajo control, está todo bien. Esteban, acordate lo que te dije, por favor. Está todo bajo control, está todo como creemos nosotros que podemos disfrutar. Y dice que este muchacho quiso disfrutar de la herencia y quiso disfrutar de las cosas, pero en un tiempo incorrecto, en un tiempo que todavía no estaba preparado para disfrutar. Entonces el versículo 12 le dice: Padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Lucas 15:13 dice la palabra: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo el hijo? Dice que tomó parte de eso que le dio su papá, que le correspondía a él, y dice que se fue lejos. Se fue a una provincia apartada, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En una palabra, lo que hizo aquel muchacho fue mal administrar lo que su padre le había dado, hacer las cosas mal, desperdiciar lo que su papá había hecho por años, había capitalizado. Y usted fíjese que la palabra dice que el padre le da a su hijo lo que de alguna manera le correspondía, porque un padre está para bendecir. No le negó eso a su hijo. El problema es que su hijo no era el tiempo de hacer lo que estaba haciendo. ¿Y de dónde estaba saliendo? ¿De dónde salía? De la casa de su padre. Estaba saliendo de la casa de su padre. Y cuando uno sale de la casa de su padre, mi amado, pierde la conexión con el Padre Celestial. Pierde la dirección con el Padre Celestial. Ya no sabes qué hacer, no sabes cómo manejar tu vida, no sabes cómo actuar. Por eso cuando uno sale de la casa del Padre, y usted me dice: pero yo estoy en la casa del Padre. Usted puede estar físicamente en esta casa, pero hay que ver si su espíritu está conectado al Padre, si su relación con Dios está conectada al Padre. Usted puede venir todos los domingos a la iglesia y puede estar en este lugar. El problema es si usted verdaderamente está conectado a papá, si usted verdaderamente está conectado al Padre Celestial. Y le pongo un ejemplo. Recién se va mi hija Natalia, que vino para este día, y se vuelve a estudiar. No está bajo mi techo, pero sí mantiene una relación conmigo como papá. Porque mientras ella mantenga una relación conmigo buena, y tenga una buena relación conmigo, como su padre, que nos hablemos por teléfono, que nos escribamos, que le pregunte y me conteste, que haga los deberes, que se dedique a estudiar como lo está haciendo, todo eso la va a llevar a bendecir. Pero si ella, estando fuera de la conexión que tiene que ver conmigo como su papá, mi amado, ya no le tocará la bendición. Porque todo funciona así. Porque cuando hay una relación en la paternidad,
Toda la paternidad te bendice. Yo a mi padre espiritual, el apóstol, lo veo una vez al mes, capaz que 10 minutos, 15, hablando con él, 5 minutos, o a veces más tiempo cuando tiene él su tiempo, pero a veces lo llamo, él me atiende y esa relación me bendice a mí. Y él está en Río Cuarto, pero esa relación me bendice. Y la primera relación que me bendice a mí es Dios que está en el cielo. Pero yo siempre enseño y digo, la paternidad te bendice. Porque la gente huérfana no sabe hacia dónde va. Este chico y este muchacho se transformó en un huérfano porque salió de la casa de su padre, perdió la relación, hizo lo que él quiso y dice la palabra que empezó a gastar todo lo que su padre le había dado. ¿Y por qué, mi amado? Porque ya no tenía dirección de su padre, porque su padre ya no le decía, ya no lo direccionaba, porque su padre no le ponía límites. Hay muchos que quieren recibir las bendiciones del padre, pero no quieren tener una relación con el Padre. Entonces quieren disfrutar de lo que Dios Padre tiene para su vida, pero no quieren vivir una relación con el Padre como corresponde. No quieren estar en casa de luz, no quieren estar en célula, no quieren venir a la iglesia o de vez en cuando. Y esa relación con el Padre, mi amado, te la estás perdiendo. Te la estás perdiendo. Yo le doy gracias a mi amada Adriana era, ¿no es cierto? Hablaba con ella vez pasada. Dice, ella me decía, hace más de 30 años, Adriana, 38 años que conoció al Señor. Y a esos 38 años atrás, a los 19 años, bueno. Y hace 38 años que no se congregaba. ¿Y sabe por qué está acá? Porque Dios Padre la llamó. Porque Dios Padre le dijo, Adriana, es hora que vuelvas a la casa de papá. Es hora que vuelvas donde te llamé hace 38 años. Es hora que vuelvas a mi casa. Por eso cuando pierdes la conexión con el Padre, ya Adriana va a dar testimonio seguro más adelante, pero que cuando vuelves a los brazos de papá, tu vida cambia. Y dice entonces que no muchos días después, juntando, se fue lejos. Y eso simboliza muchas veces ese alejamiento espiritual cuando te vas, cuando te alejas de Dios, cuando dejas la casa del Padre. Y dice que desperdició, o sea que hizo, malgastó, destruyó todo lo que su padre le había dado. Mi amado, cuando pierdes la conexión con el Padre, te va mal. Te va mal. A mí me fue mal. Me fui muy mal. Porque perdí la conexión con mi Padre Celestial. Fueron los días peores para mi vida. Malgastaba todo, hacía todo mal. Porque estaba lejos del Padre. Y así este muchacho, toda independencia de Dios va a terminar produciendo una pérdida. Porque tú puedes venir a la iglesia todas las veces que quieras, pero mientras no mantengas una obediencia con el Padre y no estés conectado al Padre, corre riesgo tu vida. Corre riesgo tu persona, corre riesgo tus hijos, corre riesgo tu familia, corre riesgo. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la conexión con el Padre. Y esta historia Jesús la estaba enseñando para dejar una enseñanza clara. Lucas 15:14, y cuando todo lo hubo malgastado, cuando hubo gastado todo, dice mal gastado, o sea, lo gastó y todo mal. Todo lo que su papá le dio como herencia, dice que lejos de la casa del Padre, absolutamente todo lo gastó, pero mal.
¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia, que cuando tú tienes un padre, cuando tú tienes una guianza, cuando tú tienes una dirección, mi amado, el Padre te dirige, el Padre te direcciona, el Padre te dice, invierte acá, invierte allá, haz esto, haz esto, haz esto. Pero este hijo perdió la dirección del Padre y todo lo que tenía lo empezó a gastar y mal. Cuando estamos lejos del Padre, perdimos la dirección, no tenemos consejo, no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué hacer. Por eso yo siempre digo, mi amado, y la otra vez Esteban me decía, cuando son los encuentros, me dan la oportunidad a mí de dar uno de los talleres que es de paternidad. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que la paternidad te bendice tanto, 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 que no le enseño, la ministro. Y yo le digo a toda persona que ha pasado por la orfandad, yo le digo, ya deja la orfandad, vuélvete al Padre Celestial, deja que un pastor, deja que alguien te guíe, porque todas las maldiciones que te llevaron por ser un huérfano, hoy el Padre te habla y te dice, acércate al Padre, porque tu vida va a cambiar de maldición a bendición. De todas las frustraciones van a venir las bendiciones. De todo lo que te fue mal, Dios te va a bendecir. Dios va a cambiar tu vida, porque el Padre está para bendecir a los hijos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo soy producto de que rompí con la orfandad. Y porque yo sé lo que hizo Dios en mi vida en el mundo espiritual. Yo sé lo que hace un padre cuando quiere bendecirte. Yo sé lo que un padre te quiere instruir, te quiere direccionar. Un padre nunca te va a quitar, un padre te va a bendecir, un padre te va a direccionar. Un padre quiere lo mejor para ti. Pero este muchacho dijo, Padre, dame lo que me pertenece. Se fue lejos de la casa de su padre, perdió la cobertura de su papá e hizo que todo el dinero que él tenía, todos los bienes, dice que los gastó mal. Y así nos pasa. Cuando estamos lejos de Dios, todo lo malgastamos. Pasan los años, pasa el tiempo y perdemos todo. Pero diga, eso no pasará conmigo. Vamos, diga, no pasará conmigo. Vamos, dígalo bien fuerte, no pasará conmigo. No pasará conmigo. Vamos, dígalo que el diablo le escuche, que el diablo es un huérfano, porque él no quiso reconocer a Dios, quiso ser más con Dios, más que Dios. Por eso Dios lo echó, y por eso el diablo le atacaba la identidad al Señor Jesús y le decía, si tú eres el Hijo de Dios. Y como Jesús tenía identidad, él sabía que era el Hijo de Dios, sabía que su Padre estaba en el cielo. Y cuando tú eres un hijo de Dios, le vas a decir al diablo, yo tengo paternidad, yo tengo un Padre que está en el cielo, yo tengo pastores, yo tengo paternidad en la casa, yo sé que hay consejo, yo sé que hay bendición, yo sé que hay dirección, y yo sé que no me va a pasar lo que antes me pasaba. Por eso cuando este muchacho, dice la palabra, vino y había malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué comenzó? A faltarle. Y cuando te comienza a faltar, te das cuenta que algo está mal. Porque el ser humano funciona así. Funciona de esa manera. Pareciera que el ser humano, mi amado, no se da cuenta que sin Dios es imposible vivir. Que sin Dios no podemos avanzar. Que si nos falta Dios, nos falta todo. Por eso Moisés dijo, no, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado, porque tu presencia para mí es más que importante. Yo quiero decirte, amado, en esta noche, camina con Dios todos los días. Muévete con Dios todos los días. Él es tu Padre Celestial. Nosotros como pastores somos esa extensión de Dios para darte un consejo, para direccionarte, para bendecirte, para orar por tu vida, para pedirle a Dios, para decirle, Señor, mira, Padre, danos un consejo justo, necesario, para bendecir a tu hijo, para bendecir a tu hija. Usted no se crea que para nosotros es fácil dar un consejo. No, muchas veces le preguntamos a Dios, ¿y ahora qué decimos, Padre?
¿Cuál es nuestro consejo para que esa persona le vaya bien? Y si es obediente, siempre le va a ir bien. Yo sentí, mi amado, hace un par de años atrás, cuando el apóstol Roberto me sentó un día, y ese día yo sentí que mi corazón se compugía por dentro mío. Y yo me acuerdo que ese día le dije a él, le hice una pregunta a nivel familiar. Y él me respondió, no solamente por la sabiduría, sino por lo que Dios le estaba ministrando a él como un padre espiritual sobre mi vida. Yo ese día sentí que cadenas se rompieron. Ese día sentí que cadenas se rompían. Yo ese día sentí que Él había dado en la tecla y me había dicho: no te va a ir mal. No te va a ir mal porque eres un hijo de Dios. No te va a ir mal porque tienes paternidad. No te va a ir mal y te van a pasar cosas que ya pasaron, porque estás en una nueva temporada. Yo quiero decirte hoy, como pastor y padre espiritual, y yo quiero que usted entienda el término paternidad. Yo no vengo a ocupar el lugar de Padre Dios. Dios hay uno solo y está en el cielo. Él es el Padre celestial. Cuando hablamos de paternidad, hablamos que la paternidad tiene que ver con ese papá que te direcciona, que te da un consejo, que te puede bendecir, que puede orar por tu vida, que puede activar el destino profético en tu vida. Solo eso queremos cuidarte. Solo eso. Yo no le ando diciendo a nadie: dígame papá, dígame mamá. No, mi amado, no andamos reclamando eso, porque eso es revelación. Es algo que te tiene que revelar Dios a tu corazón, y si tú lo tomas, yo te puedo asegurar que esa bendición se activa en tu vida, porque la he vivido. ¿Sabe por qué? Porque a los huérfanos les va mal, pero a los que tienen padre, a los que aceptan paternidad, a esos Dios los levanta, a esos Dios los restaura, a eso le cambia el lamento en baile. Y yo sé, y lo voy a decir a los cuatro vientos, mi amado: la paternidad te bendice. La paternidad te bendice, porque es el modelo que está escrito en la palabra. Dios habló de paternidad. Dios dijo, cuando lo bautizó Juan al Señor Jesús, Él dijo: he aquí mi hijo amado. Y si Él estaba diciendo he aquí mi hijo amado, quiere decir que había un padre en el cielo que estaba mirando a su hijo y le estaba diciendo: hijo, tú no estás solo, yo estaré contigo hasta el día que vayas a la muerte. Y el día que estés ahí, al tercer día vas a resucitar, porque eres mi hijo amado, porque a ti yo te mandé a la tierra que tengas un plan. Nunca un padre va a desear el fracaso para un hijo. Cuando hay paternidad, hay bendiciones sobre los hijos. Aleluya. Mi amado, por eso dice la palabra: y cuando todo ya fue malgastado, vino un hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino la crisis sobre él. Y muchas veces Dios permite las crisis para que tú reconozcas que solo no puedes estar. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Es que muchas veces en las crisis no reconoces que necesitas de Dios. Muchas veces en la crisis te olvidas de que Dios está en el cielo. Muchas veces en la crisis el orgullo, la soberbia, la falta de búsqueda hace que no puedas reconocer que necesitas de Dios. Mi amado, si hay algo que sucede en la vida de un huérfano, diga conmigo, es esto. Número uno, es orgulloso, porque tantas veces caminó y se golpeó que no sabe lo que es buscar ayuda. Número dos, no quiere recibir consejos. ¿Sabe por qué? Porque nunca los tuvo. Entonces, como no los tuvo, no sabe cómo recibir un consejo. Y eso le confronta, eso le hace mal, eso no le deja recibir un consejo.
Número 3, le falta humildad. ¿Sabe por qué? Porque la gente huérfana se levantó tantas veces solo que se hizo una caparazón. Entonces cree que la vida funciona golpeándote tantas veces y que ya te vas a levantar, y que ya te vas a levantar y te vas a volver a levantar solo, y ¿sabe qué? Pasa el tiempo, entonces te das cuenta que eres un hombre o una mujer que no tiene paternidad, que no recibe paternidad, y andas huérfano. Entonces camina solo, busca solo, hace las cosas solo, o se mueve solo. Número 4, ¿sabe qué hace un huérfano? Siempre anda aislado, anda solo, no quiere compañía, no le gusta andar con otro. ¿Sabe por qué? Porque se hace el pobrecito, porque es espiritual. Porque cuando uno crece en la orfandad espiritual o natural, nos pasa eso. Hay muchos que tienen su papá en su casa, pero nunca lo tuvieron. ¿Por qué? Porque el padre no estuvo en su casa. Estaba presente, pero nunca se sentó a darle un consejo a su hijo. Nunca se sentó a una mesa a decirle: hijo, mira, hagamos de cuenta que Mati es el hijo. Hijo, sentate. Hijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir por acá, tienes que ir por allá, para que te vaya bien, hijo, para que tu vida cambie, para que seas instruido. Pero cuando eso no está, un hijo crece en la orfandad. Entonces decimos: yo tuve padre, pero no lo tuve. Por eso yo te dejo esta enseñanza en el Día del Padre: que no crezcas ni sigas adelante en la orfandad, porque la orfandad te daña mucho, la orfandad te lastima, la orfandad te hace tomar decisiones incorrectas. ¿Sabe por qué? Porque no tiene consejo de un padre. El padre ya pasó por el lugar. ¿Vieron cuando dice ese papá? Vení, Emma, camina para allá, hija, camina para allá, y caete así despacito. Cáete, tírate al piso, cáete, pero cáete un poquito. Hay padres que dicen lo siguiente: si fuera un varón le dicen: dale para adelante nomás, ¿por qué? Mientras más te golpee te vas a hacer hombre. Ese no es el consejo de un padre. El consejo de un padre es: vení, Emma, vení, amor, rápido. El consejo de un padre es: hijo, vení, te voy a llevar, porque tú no te vas a caer. Tú no te vas a caer. Yo te voy a llevar, te voy a abrir las puertas para que tú pases. Ese es el consejo de un padre que quiere bendecir. Por eso le hablo a todos los padres que están acá también. Paternidad es bendecir a los hijos. Nosotros los queremos bendecir como padres espirituales. Y cada vez que vengan con un consejo, decir: no, mira, tú tienes que ir por acá, tú tienes que ir por allá. Yo le digo a los sanjuaninos que me están viendo, digo: yo un día queremos ir con la pastora y empezar a disfrutar lo que nos sembramos como padres. Un día queremos ir a aquel lugar y escucharlos predicar a ustedes, disfrutar de todos los que han sido salvos, porque esa es la tarea de un padre. Yo no quiero ir a aquel lugar a hacer el dibujito todas las veces que vaya. No, un padre está para levantar a sus hijos, hacerlos crecer y llevarlos a más. Esa es la tarea de la paternidad. Eso es lo que Dios quiere, bendecir a sus hijos. Pero ¿sabe lo que quiere el diablo? El diablo te quiere ver en el foso más profundo de la tierra. El diablo te quiere ver metido allá en el foso. El diablo quiere meterte allá donde nadie te vea. Pero en esta casa que hablamos de paternidad, y le digo rápido, por si hay acá algún religioso, que espero que no. Pablo le dijo a su hijo Timoteo: hijo, le dijo. Entonces habla de paternidad, porque él dijo: no era su hijo de sangre, era un hijo espiritual.
Y cuando hablamos de paternidad es eso. Si queremos verlo mejor. Pero este muchacho había elegido mal, había hecho las cosas mal y por eso había malgastado todo. Pero diga conmigo en esta noche, un padre también te dice no. Y yo siempre digo, los no te bendicen. ¿Qué hacen los no? Los no te bendicen. Porque los no son aquellos que todavía tú no estás preparado. Y aquel padre tuvo gran misericordia. Pero esta historia está fascinante. Lucas 15:15 fue y dice: y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Apacentase qué? Y para ellos, como judío, dice que era una humillación total estar haciendo lo que él estaba haciendo. ¿Y sabe qué pasa, mi amado? Que cuando uno se aleja de la casa del Padre, el pecado abunda. Y abunda en tan gran manera que te empiezas a sentir humillado. Te comienzas a sentir mal, triste, agobiado, porque estás lejos de la casa del Padre. El Padre no está para socorrerte. El Padre no está para abrazarte. El Padre no está para hacer la tarea que estaba haciendo con su hijo. Y dice que aquel hijo estaba lejos de la casa del Padre. Y sintió hambre, sintió necesidad. Entonces, ¿qué hizo? Dice que fue a pedir. ¿Y qué hizo? Cuidaba cerdos, dice la palabra. Que era una humillación total. Pero en esta historia, mi amado, yo quiero enseñarte esto. No debes dejar que el diablo te humille para que tú comprendas que cerca del Padre está todo. No permitas al diablo que te humille en medio del pecado, en medio de la necesidad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de todo aquello que te puede hacer tanto daño y que digas: hoy, Señor, la estoy pasando tan mal, me está yendo tan mal que pareciera que debo volver a la casa del Padre. Y es lo que tú no tienes que permitir. A mí me pasó, lejos de la casa, lejos de mi Padre Celestial, lejos de mis padres, rebelde, no haber escuchado y no haber recibido consejo. Me fue mal y cada vez me iba peor, como aquel hijo que lejos de la casa del Padre la estaba pasando muy mal. Por eso Lucas 15:16 dice la palabra: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire al punto que llegó aquel muchacho. Malgastó todo su dinero, no tenía nada. Estaba entre los cerdos, que para él era una humillación como judío. Y dice la palabra que estaba tan mal, estaba tan triste, que solo deseaba comer una algarroba. Era lo único que necesitaba meter a su estómago. Mira el punto que había llegado aquel varón, aquel muchacho, por estar lejos de la casa del Padre, por creerse en autosuficiente, por creerse en alguien que podía manejar la situación lejos de la casa de su Padre. Entonces había llegado al punto más bajo de su degradación. ¿Sabe por qué? Porque los amigos del placer desaparecieron. Cuando tú te desconectas del Padre, cuando tú te desconectas del Padre Celestial, el enemigo viene con todos los placeres de este mundo a quererte seducir, a quererte tomar, a quererte agobiar. Y dice que este muchacho, cuando lo tenía todo, supongo que todos los amigos o se hicieron amigos de él porque él tenía dinero y porque malgastaba todo lo que él tenía. Pero después quedó solo. Y así pasa, mi amado. Así pasa. Te quedas solo. ¿Sabe que el día que yo le dije a Dios: Señor, no doy más? Dije: Señor, voy a volver a tu casa. Voy a volver a tu iglesia. Voy a volver al lugar donde debo estar. ¿Sabe cuántos amigos me quedaron de todos los que yo consideraba que eran amigos? Uno. ¿Y sabe qué me dijo ese amigo? Me dijo: Ever,
si vos crees que en ese lugar te va bien, si vos crees que cerca de Dios tu vida va a cambiar, yo como amigo deseo para tu vida lo mejor. Ese era un amigo. Pero ¿sabe qué dijeron los demás amigos? Dijeron: no, ¿para qué vas a ir a eso? ¿Para qué aquello? Mejor sigamos haciendo esto, mejor sigamos haciendo lo otro. Y cuando yo ya estaba mal, no tenía dinero ni nada, ya no eran tan amigos. Por eso aquel varón dice que quedó en el lugar con los cerdos queriendo comer una algarroba, porque ya no tenía cómo alimentar sus placeres. Cuando estás lejos de la casa del Padre, sos un huérfano. Y cuando sos huérfano, andas pidiendo. Cuando sos huérfano, te caen las lágrimas de tus mejillas. Te preguntas: ¿dónde puedo encontrar refugio? ¿Dónde puedo estar mejor? Por eso, en el nombre de Jesús, declaro en esta noche que toda orfandad y toda maldición de la orfandad se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Porque los hijos de la casa van a ser bendecidos por recibir la paternidad de Dios, que es la fuente de toda bendición sobre esta tierra y sobre los cielos. Amén. Y dice la palabra, Lucas 15:17. Es ahí donde comienza toda una restauración en la persona de aquel muchacho. Y dice: y volviendo en sí. ¿Volviendo en qué? En sí. Y sabe que en el original quiere decir que dice que él volvió a sí mismo. O sea, algo le pasó internamente, algo le sucedió internamente, algo él percibió. Esto implica que mientras estaba lejos del Padre, había perdido la noción de quién era, había perdido su identidad, había perdido su propósito, se había desconectado de la naturaleza de ser un hijo de Dios, de ser un hijo de la casa de su Padre. Él había perdido todo eso. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando te desconectas de la casa del Padre, te desconectas de quién eres, te desconectas de tu identidad, te desconectas de tu propósito, te desconectas de la naturaleza de ser un hijo. Porque los hijos reciben bendición de los padres, porque los hijos están hechos para ser direccionados, para ser instruidos, para ser moldeados, para ser dimensionados, porque eso es lo que quiere un padre. Pero cuando el pecado abunda, te alejas de Dios. Y dice que este varón volvió en sí mismo. Y en el original dice volvió a sí mismo. Por eso el arrepentimiento es, en cierto sentido, volverse a Dios. Volverse a la casa del Padre en términos espirituales. Volverse a ser restaurado. Volver a tomar la identidad de hijo, volver a tomar el propósito, volver a tomar lo que Dios destinó para tu vida. Yo quiero decirte esta noche que los hijos de la casa van a recuperar su identidad, van a recuperar el propósito, van a recuperar lo que Dios tiene dictaminado sobre tu vida. Porque cerca del Padre todo puede suceder, pero lejos del Padre nos transformamos en huérfanos. Cuando verdaderamente te arrepientes, llega el final de los días tristes, llega el final de los días depresivos, llega el final de los días sin objetivos, llega el final de los días que no sabías dónde ir, llega el final de esos días que no sabes para dónde correr. Cuando verdaderamente te arrepientes, vuelves a la casa del Padre. Y dice el versículo 18 que aquel hijo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Él dice que volvió en sí mismo, se dio cuenta de todo lo que había perdido, se levantó y agarró y dijo: volveré a la casa de mi Padre. Mi amado, Dios te está hablando en esta noche. Dios nos habla
de una u otra manera, en diferentes niveles. Dios nos habla. Y aquel muchacho dijo: me estoy dando cuenta que perdí la identidad, que perdí mi propósito, que perdí mi dirección, que perdí mi destino, que perdí los valores de ser un hijo. Lo perdí, pero él dice: es tiempo de volver a la casa de mi padre. Es tiempo de recuperar lo que he perdido. Es tiempo de que yo pueda tomar lo que un padre tiene para mi vida. Usted dice: hey, pastor, pero ese hijo gastó todo. Ese hijo se malgastó todo. Se va a encontrar con un padre quizás enojado, malo. No, mi amado, no, dice la palabra que aquel muchacho se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció sus actitudes. Y él dijo en el versículo 19: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él estaba diciendo estas palabras, que por obra podía volver a la casa de su padre, diciéndole: le diré a mi padre que me haga un jornalero más del montón, aunque sea que me dé poder volver a trabajar a la casa de mi padre. Yo quiero decirte esto: el diablo muchas veces pone en nuestra vida pensamientos de que todo ha pasado, de que todo se ha terminado, de que todas las cosas que hicimos están mal, el Padre no nos va a perdonar. Y aquel muchacho pensaba: si yo vuelvo a la casa de mi padre, aunque sea, le diré: papá, dame trabajo, es lo único que te pido. Yo quiero decirte en esta noche que el Padre tiene mucho más para ti que eso. Que el Padre tiene mucho más para darte. Que el Padre quiere volver a restituirte lo que un día hiciste mal. Porque nuestro Padre Celestial es bueno, misericordioso, glorioso, y para sus hijos Él tiene lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor. Aleluya. Lucas 15:20 dice la palabra: y levantándose, ¿qué hizo? Vamos, diga, ¿qué hizo? Vamos, levantarse es actitud. ¿Qué es? Actitud. Actitud como tú viste, Adriana. Actitud es la de un hijo de Dios. Actitud es, Juan, esa que estás teniendo ahora, que le decís: tengo un Padre Celestial, tengo un pastor que me guía. Y así tu familia se recupera, Juan. Así se recuperan los hijos, porque hay un Padre que te abre puertas, porque hay un Padre que te aconseja, porque hay un Padre que te dice: Juan, por más cosas que hayan pasado, Juan querido, yo soy el Dios del cielo, que cambio la tristeza en el baile, que cambio todas las puertas que se cerraron en nuevas puertas. Y aquel varón, muchacho, dijo, levantándose, diga conmigo: actitud. Actitud es la que cambia la historia de tu vida. Levantándose. Diga: esto no es para pobrecitos. Esto es para gente que hoy está entendiendo que la orfandad te maldice, te estanca, te pone depresivo, te enferma. Pero cuando tú entiendes a que la paternidad te bendice, tú te levantas. Y aquel muchacho dijo: me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre, porque sé que hay un padre que está allá, y ese padre no sé lo que me dirá, pero volveré a la casa de mi padre. Y dice la Biblia: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, dice que iba llegando a la casa de su padre, y parecía que su padre lo estaba esperando. Parecía que su padre percibía que aquel hijo volvía a la casa. Yo quiero decirte esto esta noche, mi amado: el Padre Celestial sabe que tú quieres estar conectado a la fuente. El Padre Celestial, Él quiere que te conectes a la fuente. Él quiere. Él siempre te está esperando.
Y aquel padre dice que estaba ahí. Tócame esa, qué bonita. Y aquel padre estaba ahí esperando a su hijo. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo Jesucristo a que muera por usted, por mí, para que tengamos vida eterna, pero para que en esta tierra vivamos bien, para que en esta tierra habrá luchas, habrá pruebas, pero de la mano del Padre Celestial nuestra vida no va a ser la misma que la que era antes. Y aquel hijo dice que iba llegando a la casa del Padre, Rema Socaramasía, iba llegando a la casa del Padre, y yo me imagino a ese padre esperando a su hijo, quizás por las noches pidiéndole a Dios: Señor, ese hijo ¿cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Y ese hijo venía, y ese hijo lo podía ver que venía. Así Dios en esta noche está esperando a los hijos en esta casa, diciéndole: hijos, yo quiero que estén conectados conmigo, yo quiero que estén en mi presencia, yo quiero que reciban de mí, yo quiero que estén en mi presencia. Y aquel muchacho, cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y lo vio significa que lo estaba esperando. Lo vio. Quiere decir que estaba esperando a su hijo. Fue movido a misericordia. Y dice la palabra que corrió. Y en aquel momento, en aquel tiempo, que un anciano corriera era como un acto de humillación. Pero dice que aquel padre corrió hacia su hijo. Así Dios te está esperando. Él está corriendo hacia tu vida, diciéndote: hijo, vuelve a mi casa. Vuelve a mi casa, porque si vuelves a mi casa, todo va a cambiar. Yo no tengo en cuenta todo lo que hiciste mal. Yo no tengo en cuenta todo aquello que te salió mal. Yo no tengo en cuenta todo aquello que el mundo te juzgó. No, el Padre te está esperando. El Padre quiere ser tu Padre. Y dice la Biblia que aquel anciano corrió. Dice la palabra que lo abrazó, lo besó. ¿Sabe por qué? Porque un padre siempre va a tener misericordia. Y ese es nuestro Padre Celestial. Un padre siempre perdona. Un padre siempre está a la altura para sus hijos. Un padre siempre te va a restaurar. Un padre cambia. Un padre está para abrazarte, para amarte. Y dice que aquel padre lo abrazó, lo besó. Y aquel muchacho dijo: Padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Aquel hijo se dio cuenta que había hecho las cosas mal, pero volvió a los brazos de su padre. Amados, nunca dejes que el espíritu de orfandad, que es un espíritu tan inmundo y tan maldito, que te lleva a fracasar, deje que opere en tu vida. Por eso hoy Dios te habla. Y todos los que estamos en esta casa podemos haber pasado momentos de orfandad. Perdido a nuestro padre, no haberlo conocido, no haber recibido el consejo de un padre, haberse ido lejos de su padre en el momento que debería haber estado. Pero hoy Dios te habla y te dice: hijo, te perdono. Hijo, te perdono. Hijo, te perdono. Hija, te perdona. Ve a los brazos de papá. Corre a los brazos de tu Padre, porque el Padre Celestial tiene misericordia. Y aquel dice que aquel hijo corrió a los brazos de su papá. Y cuando él corrió a los brazos de su padre, dice la palabra que aquel padre lo abrazó, lo besó. Aquel padre era un padre misericordioso. Así es nuestro Padre Celestial. Él te está esperando todos los días. En el juicio final Él nos juzgará. Pero mientras estemos aquí en la tierra, con su misericordia nos está llamando todos los días. Nos está invitando que vayamos a sus brazos, que vayamos a conectarnos con Él. Porque
en su paternidad hay bendición. Y dice que el padre dijo, cuando llegó su hijo, se puso contento y dijo: sacad el mejor vestido. ¡Wow! Sacad el mejor vestido. Él le dijo a sus sirvientes: sacad el mejor vestido, porque el mejor vestido que representaba justicia, honor, restauración. ¿Sabe qué Dios dice esta noche? El mejor vestido te va a poner a ti, mujer, a ti, varón, porque significa justicia, significa honor, significa restauración. Hay un Padre en los cielos que quiere restaurarte. Hay un Padre en el cielo que quiere ponerte un manto de honor. Hay un Padre en el cielo que te estaba esperando. Hay un Padre en el cielo que todos los días te está llamando. Hay un Padre en el cielo que quiere darte una nueva vestidura. Número 2, dice que Él le dijo: póngale un anillo en su mano. ¿Y sabe qué es eso? Es devolverle la autoridad de hijo. Dios te quiere volver a dar la autoridad de hijo. Dios te quiere dar la autoridad que perdiste, porque en la casa del Padre vuelves a tener autoridad, porque en la casa del Padre hay autoridad. Ese anillo significaba que el Padre le estaba diciendo: hijo, te devuelvo la autoridad de hijo en esta casa. Hijo, te devuelvo la autoridad la identidad de hijo. Hijo, tú perteneces a esta familia. Cuando le puso el anillo, le estaba diciendo: hijo, tú eres de esta casa. Yo te devuelvo la identidad, yo te devuelvo la autoridad. Hijo querido, hija querida, Dios en esta noche te habla y te dice: tienes identidad del Padre Celestial. Tienes la autoridad de un hijo del Padre Celestial en esta casa. Aleluya. Y lo último que dijo el Padre, le dijo: póngale calzado en sus pies. Porque evidentemente este hijo venía despojado, venía todo sucio, venía todo maltratado, había perdido la identidad de hijo. Pero el Padre lo estaba esperando para devolverle todo. Rema, soca y amanda y asoa. Así es el Padre con nosotros. Yo lo viví, mi amado. Cuando volví al Padre, cuando volví a Dios, yo sentí que había algo en mí que comenzó a resurgir, que empecé a tener la identidad de mi Padre Celestial. Empecé a sentir que ya todo aquello que me había maltratado en el mundo, yo sentía que mi Padre Celestial me estaba abrazando, me estaba dando el honor de volver a ser su hijo, me estaba recuperando la autoridad de tener identidad de mi Padre Celestial. Por eso hoy le predico con tanta autoridad lo que significa ser padre, lo que significa ser huérfano y lo que significa ser hijo. Porque a los hijos el Padre los quiere bendecir, los quiere potenciar, los quiere direccionar, les quiere romper las maldiciones de la orfandad. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Y dice: cálcelo a este hijo y póngale en sus pies un calzado. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que los esclavos andaban descalzos. Pero cuando un hijo vuelve a casa, él le dijo: póngale los zapatos, porque él no es ningún esclavo, él es mi hijo, y todo lo que hay en mi casa le pertenece a este muchacho. Todo lo que hay en mi casa, por más que lo haya malgastado, hoy vuelve a mi casa y mi hijo tiene todos los derechos que tiene un padre para sus hijos. ¿Y sabe qué más dijo? Después que le cambió las vestiduras, después que le puso el anillo, después que le puso calzado a sus pies, dijo: vamos a hacer un gran banquete, vamos a hacer una gran fiesta,
Vamos a gozarnos, él dijo, porque mi hijo ha vuelto a casa. Dios está haciendo banquete con los hijos. Dios hará banquete con aquellos que se consideren sus hijos. Él quiere festejar con los hijos de la casa. ¿Sabe qué dijo finalmente? Dijo, porque mi hijo muerto estaba, dijo el padre. Él dijo, mi hijo estaba muerto, pero hoy ha revivido, pero hoy ha vuelto a la casa del Padre. Hoy dijo aquel papá, dijo, tengo motivos para festejar, tengo motivos para dar un becerro, tengo motivos para que se encienda la llama, tengo motivos porque sé que mi hijo está en casa y todo lo que le pertenece a este hijo yo se lo voy a otorgar, porque dijo él, mi hijo que estaba muerto ha revivido, mi hijo que estaba perdido ha revivido, mi hijo que estaba perdido ha sido hallado. Hoy volvió a casa, mi hijo ha reencontrado su vida con el Padre, mi hijo ya no está muerto, mi hijo se está recuperando, mi hijo ahora tiene toda la dirección del Padre. Por eso quiero decirte esta noche, amada iglesia, que todo aquel que se siente hijo, escuche bien, desde el mundo espiritual, estar en la casa de Dios no quiere decir que estés conectado. Por eso hoy te hablo y te digo, puedes venir todos los domingos, pero si hay algo que no está funcionando en ti, es porque no estás siendo el hijo que Dios quiere que seas. Si tú quieres revertir toda esa mortandad espiritual y toda esa cuestión de huérfano que te pasó en la vida, y hoy le puedes decir a Dios, Padre, estoy en tu casa, regreso a casa. No importa cuán lejos hayas estado, no importa cuán perdido hayas estado, no importa cuántos errores hayas cometido, el Padre te estaba esperando. Porque el Padre, si te perdiste, te devuelve a dar identidad. El Padre te vuelve a dar el propósito. El Padre te devuelve el gozo. Aleluya. Shamarabaquía. Yo sé lo que digo. Yo sé lo que le digo. Perdí el gozo por años. Lloraba, no encontraba mi respuesta. Pero cuando volví a los brazos de papá, yo empecé a sonreír de nuevo. Le empecé a decir, gracias, Padre. Gracias porque hoy te tengo de nuevo en mi corazón. Gracias porque hoy sé que estuve tantos años lejos de ti, que todo parecía que se terminaba, se acababa. Pero hoy volví a tus brazos, papá. Por eso comenzó el gozo. Por eso, mi amado, vino la dirección a mi vida. Porque en los brazos de papá tenemos absolutamente todo. Todo. Levanta tus manos y dile al Señor esta noche, hoy vuelvo a tus brazos, papá. Hoy yo sé que tú eres mi Padre. Hoy yo sé que tú eres mi papá. Hoy, Señor, me puedo haber equivocado. Hoy puedo haber errado. Hoy puedo haberme alejado de ti. Pero hoy vuelvo a tus brazos, Padre. Porque en tus brazos hay amor, no hay rechazo. Porque en tus brazos hay identidad, no va a haber confusión. Porque en tus brazos hay restauración. Porque en tus brazos hay perdón. Porque en tus brazos hay propósito. Oh, rabababashetere mamamakeia. Oh,